Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy comenzamos el programa retomando un poco con lo de la sesión pasada. No se pudo grabar, entonces no hay un registro, así es que vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que estuvimos proponiendo en los monólogos. Los monólogos de la pandemia surgen pues para establecer un momento en el cual todos hemos sido susceptibles de determinadas situaciones, determinados pensamientos, circunstancias. Y lo comentaba en la sesión pasada que, bueno, yo había visto a mi hermano establecer lo que eran circunstancias de carácter paranoico, lo que eran las teorías conspiracionales y lo que había sido la vacuna del COVID, que él había leído, visto y demás videos con la situación de que pues nos quieren implantar un chip, pero es es risible. Bueno, ya continuamos con lo que es el aspecto de la conceptualidad. Estuvimos hablando sobre lo que era la conceptualidad. En un primer caso se mencionó que la conceptualidad surge a partir de lo que son mis estudios de filosofía, lo que es mi tesis de ciencias políticas, que trata de unir lo que es la literatura, la política y la programación. Estudié sistemas computacionales en Unitec, ya lo había dicho, y estuve en varios cursos ahí desde la niñez, lo que era de computación. Entonces, en algún momento de la vida, justo cuando estaba estudiando ciencias políticas, y hablaba lo que era un profesor sobre el dominio, pues se me vino a la mente, ¿no? Todo lo que había aprendido en la ingeniería, lo que son los aspectos de rango, dominio y demás. Entonces yo me puse a preguntar determinadas cosas, situaciones, y encontré un libro de Ludwig Wittgenstein, el cual se llama Tractatus Logico Philosophicus, me parece, en donde él plantea las situaciones de que las preposiciones son las que establecen y determinan las estructuras, pero me encontré yo con un libro llamado El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Él, dentro de lo que es ese análisis del mexicano, llega a lo que es la conceptualización, una cosa que, pues, que todo el mundo entiende, ¿no? Lo que se conceptualiza, lo que se sabe, pero dentro de lo que es el mismo aspecto de la conceptualización, recae la conceptualidad. ¿Y qué es la conceptualidad? Pues es la morfología del mismo concepto para estar mutando. El concepto cambia, no de acuerdo a la situación ni el momento, sino de acuerdo al individuo. Es un aspecto relativista, casi casi podría decirse, en el primer momento, pero que después se vuelve de relación. Ya no nada más es un solo individuo el que piensa lo mismo, sino que demás individuos comienzan a pensar en lo mismo. Pongamos el ejemplo. Rogelio Díaz Guerrero, en su análisis de Psicología del Mexicano, nos invita a lo que es su texto de reflexión sobre lo que son la culturalización de los individuos a partir de lo que es la mexicanidad. Y la mexicanidad surge a partir de la búsqueda de una identidad después de los años 20, después de que llega la revolución, se busca lo que es una identidad. Eso lo marca mucho
Díaz Guerrero, y por ejemplo hace el comentario de que el macho mexicano es diferente a todos los machos del mundo, porque el macho mexicano es el que crece dentro del seno del hogar y él no está maleado, sino que él tiene una visión clara de lo que es la vida. Digamos que fue educado por la madre para proteger a la madre y a las hermanas. Entonces él tiene ese sentimiento de protección. Él no golpea porque ha visto que se golpea a la madre, ha visto que golpean a las hermanas, entonces es lo que trata de evitar es todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya con los aspectos de lo que es el feminismo y el género, pues han ido cambiando las ideologías y esto se debe a una conceptualidad, no a una conceptualización. El concepto de macho mexicano ya fue cambiando de acuerdo a los criterios interpretados, construidos de lo que es el conocimiento intrínseco de las personas y fue arrojado al exterior y se convirtió en lo que fue un conocimiento extrínseco para todos. Y nos referíamos en el caso de la sesión pasada, lo que era la teoría de sistemas de Luhmann. Yo les hablaba de que Luhmann nos ofrece su teoría de sistemas, en donde el sistema se retroalimenta y después expulsa lo que es la información, y esa información otra vez pasa por todo lo que es el sistema y se vuelve a generar otra vez, una y otra vez, con pequeñas fallas, y lo establecíamos con los estudios de Hugo Semmelmann, que él nos hablaba de que dentro de esa etapa había un desfase de poder. Hugo Semmelmann tiene bastantes textos interesantes, conferencias sobre todo, en la cual nos habla del capitalismo y cómo surge y cómo se fue desarrollando. Lo mismo para eh, unas teorías nuevas sobre la decolonialización, que de la mano de Enrique Dussel, eh, Guldenberg y, y un servidor, con el aspecto de conceptualidad y el decolonialismo, pues he planteado lo que son diferentes situaciones en lo que es la vida diaria del mexicano. Por ejemplo, el mexicano comienza a conceptualizar a partir de su relación epistemológica, como todos los demás. Sujeto, objeto, la cosa. En relación a lo que tiene que ver con su medio, él da los conceptos de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que le dice. Y entonces comienza él a reestructurar y comienza a hacérsele fácil lo que es la conceptualización, comienza a conceptualizar, y dentro de esa conceptualización él va cambiando la forma del mismo concepto y lo vuelve una conceptualidad. El caso más práctico para mí se me ocurrió durante lo que fueron las elecciones pasadas, allá por el 2015, 2016, se estaban estableciendo foros de discusión dentro de lo que era la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, en donde yo participaba en los foros precisamente con lo que era mi estudio de tesis de la conceptualidad, y noté que había una palabra ahí que yo utilizaba cuando era niño, que utilizaba mi padre, que utilizaba mi abuelo, y era nada más y nada menos que el chairo. Entonces comencé a ver que se trataba de chairos a todos con un aspecto para menospreciar, un aspecto para denigrar, y al final, pues yo tomo esa figura retórica del chairo y la convierto en concepto. Y al hacer el concepto, se modifica y se reestructura él mismo. Entonces ya chairo no nada más es el
que se hace paja, sino chaquetas mentales, el que piensa, el que desarrolla una dialéctica. Y entonces, con eso llegamos a la conclusión de que todos en realidad somos chairos, porque llegamos de lo que es una parte colonial, y de la colonia nosotros adquirimos el concepto que fuimos modificando con lo que fue nuestra rutina diaria. Le dimos un empirismo, le dimos una ciencia, y ahora estamos en lo que es la conceptualidad, un periodo de conceptualización, donde se toman conceptos que ya existían para renombrar las cosas, para hacer el concepto factible, hacerlo verbo, hacerlo preposición, hacerlo cambiar la estructura total de lo que es ahora sí que la idea dentro de un mensaje. Y bueno, pues el mexicano siempre ha tenido esa intención. Los albures son aspectos que todo el mundo conoce, ¿no? El doble sentido de las palabras es clásico de los mexicanos, y no solo de los mexicanos, todo lo que es el continente americano, lo que es el habla hispana, o sea, siempre hay un doble sentido en las cosas. Nosotros siempre tenemos que sexualizar todo porque son aspectos, como ya se los había dicho, que descubrí dentro de lo que fueron las narraciones de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde se sexualizan aspectos de la vida. Entonces, también se llega a lo que son las estructuras lingüísticas a partir de una sexualización. El hombre, la mujer, el pachuco y demás, todo eso tiene una repercusión sexual en lo que es no nada más una búsqueda de identidad, sino yo propongo una revolución mexicana a partir de lo que es la lingüística. Y no es algo descabellado, ya que igual que David Cristal, él nos habla sobre las revoluciones lingüísticas en alguno de sus textos. Él nos indica que esto es posible a partir de lo que es la toma de la lengua y el reinicio de la misma, ¿no? Entonces yo en mi texto, que por ahí debe de andar, se publicó en la revista número 9 de la revista de la UAM Iztapalapa, nota al pie, el texto se llama Decolonialismo contra Conceptualidad. Es un texto que tuve que acortar porque nos pedían lo que era un resumen casi de lo que era la teoría, entonces se me hizo un poco difícil acortar lo que eran mis ideas para ese entonces, pero por ahí anda, hasta se ven unos pedazos inconclusos, ¿no? De que uno no puede llegar a entender la idea sin los fragmentos o los pequeños resúmenes que le hacen falta. Pero bueno, sigamos con lo que es el concepto y la conceptualidad. Les hablaba de lo que era la propuesta de la revolución a partir de lo que era la conceptualidad. Nosotros vamos a tomar una revolución lingüística mediante lo que es la decolonialidad. Es lo que se plantea en el texto que realicé de colonialismo versus conceptualidad. Entonces se toma lo que es la lengua y choca la lengua consigo misma. Entonces, cuando se violentan las dos lenguas, una de ellas debe permanecer. En este caso, en el caso de la sociedad mexicana, permanece lo que es la lengua castellana, pero pues eso ya estaba desde antes, ¿no? Un orden, un decreto de algún papa por ahí, igual por ahí el dato ya se me fue, pero para la próxima lo estaremos dando un poco del resumen de lo que es Flor y Canto, Amor y Poesía, que también es otro texto que por ahí anda, donde igual se plantea lo mismo, la conceptualidad. Yo les voy a hablar de conceptualidad porque en sí es lo que se maneja dentro de mi tesis y no nada más es un concepto eh, que requiere del empirismo, es un texto científico desarrollado, interpretado a partir de lo que son las relaciones eh, entre ondas y electromagnetismo.
todo eso es característico de mis estudios de sistemas. Entonces, al establecer una base científica también sobre lo que estoy pensando, estoy entrando a un mundo científico. Por ejemplo, dentro de esta habitación, lo que es importante es de que no nada más soy yo el único ser viviente. Existen moléculas en el aire. En el caso del virus igual. De hecho, ya también estoy un poco enfermo por lo que ha sido el fuerte viento y una alergia que presento. Así que, pues bueno, continuando. Vamos a seguir hablando de la conceptualidad y requiere lo que es una integración de mis conocimientos en lo que es la física, lo que son los sistemas, lo que es la política, lo que es la literatura, lo que es la lingüística, y creo que nada más son algunos aspectos de lo que he estudiado. Estuve en la superior de física por un breve momento. No seguí mis estudios por cuestiones meramente prepotentes de algunos de los maestros de por ahí, que igual no soportó lo que era mi presencia dentro de un grupo, y pues fue poco a poco sacándome hasta el hecho de violentarme, pero eso ya pasó. Y bueno, en FESACatlán conocí lo que fueron las estructuras de poder, la jerarquización, lo que fue la hegemonía, gracias a Antonio Gramsci y demás. Entonces, al retomar todos estos aspectos, lo llego a mezclar dentro de lo que es mi proyecto de tesis. Mi proyecto de tesis está incompleto, se encuentra en lo que es Academia Edu. Mi página es Ludwig Heimenrich Méndez Rosso, igual ya saben, está un lobo ahí en lo que es la pantalla, bueno, en lo que es la imagen de pantalla, y ese soy yo. Dentro de lo que es este planteamiento, llegamos a lo que es un sistema bidimensional o de 2 dimensiones o binomial. Y esto se me ocurre a partir de lo que fueron las conversaciones con compañeros de colegio de bachilleres, compañeros docentes, sobre todo con mi compañero Oscar Guadarrama. Él estaba realizando lo que son sus estudios de doctorado y le comentaba sobre lo que era el aspecto del pensamiento y cómo es que yo lo veía. Yo le decía que era un aspecto dual y que el pensamiento, a final de cuentas, era una serie de Fibonacci. O sea, íbamos a encontrarlo en todo lo que son las estructuras. Y él me decía que el conocimiento en espiral ya se había planteado lo que era una teoría similar y que lo buscara. Entonces me puse a buscarlo y, retomando lo que era ese tipo de aportaciones, llegué a lo que fue una propuesta de lo que fue la teoría del binomio. Entonces tomamos la teoría del binomio dentro de lo que es este nuevo aspecto de la conceptualidad, pero dentro de lo que fue el estudio, ahora que ya ha pasado el tiempo y he dejado los estudios atrás de conceptualidad y de la teoría binomial, pues aparece un tercer elemento con el que no había contado en aquel entonces. Y es que nada más yo contaba lo que era la entrada, la salida, y existía una igualdad. Y yo suponía que el ser humano era la igualdad dentro del proceso, pero no. Existe un tercer elemento del cual estaremos hablando la siguiente oportunidad, pero por ahora únicamente vamos a colocar lo que son las bases. Como ya les comento, la conceptualidad se trata de estar cambiando la lengua dentro de la misma lengua, como una guerra de guerrillas, en lo que sería
la realidad, mejor entendida para algunos. Esa es la propuesta, más que nada para lo que es nuestro proyecto de la revolución lingüística, que se toma de los apuntes de David Cristal que realicé dentro de lo que fue Pezacatlán, y algunos de César Moreno sobre lo que era el arte y su impacto, ¿no? Por ejemplo, César, en sus estudios, él nos plantea sobre lo que es lo que es el arte para los conquistadores que llegaron a tierras ahora sí que mexicas. Él nos habla de que muchos eran analfabetos, de los que venían ahí eran delincuentes. Entonces ellos al ver el nuevo mundo se maravillan y tal expresión en sus rostros, pues tienen el deseo de ser expresados, de expresar lo que sintieron, lo que vieron. Entonces estos analfabetos comienzan a realizar arte de lo que vieron, comienzan a pintar, comienzan a escribir, se alfabetizan ellos mismos dentro de lo que es el arte para poder expresar esas emociones. Así es como llego a lo que es la introducción de lo que es eh, la poesía dentro de lo que es el mundo de la política. Y siempre ha habido poetas que hablan y se manifiestan acerca de lo que es la poesía, ¿no? Tomamos dentro de lo que es la tesis aspectos del feminismo como Rosa, Rosa Parks, lo que es Rosa Luxemburgo, Virginia Woolf, cómo es que ellas viven en lo que es un aspecto eh, que las dominaba, ¿no? Las apresaba. Y entonces estas tratan de romper con esas cadenas a través de lo que es ahora sí que la escritura y comienzan a hacerse escritores de la nada. Y por ejemplo también está el caso de Mary Shelley, ¿no? Ella con sus amigos se reúne y Frankenstein surge a partir de lo que es un reto de a ver quién escribía lo que era la novela de terror, así que más horrorosa que pudieran haber hecho entre todos. Y Mary Shelley se lleva lo que es su crédito creando así que un Frankenstein, ¿no? Y al final de cuentas termino yo analizando a Frankenstein como lo que es el surgimiento del Estado. El Estado surge de lo que es una alteración de la realidad, lo que era un mundo de horror, pánico, y entonces surge el Estado para poder contener todo eso, así lo que es el escrito de Mary Shelley. Ella comienza a escribir y surge este aspecto de la literatura donde saca todos sus traumas, sus miedos. Ella comienza a expresar lo que siente. Entonces, dentro de lo que fueron mis experimentos con lo que fue la conceptualidad y el chairo, yo comencé a dialogar eh, de una forma escrita con mis contemporáneos en aquel entonces dentro de la página de Pezacatlán Alumnos. Ellos comenzaron a desarrollar lo que fueron sus criterios, su pensamiento. Al principio eran mm, simples personas que te hablaban y te decían, no, que tú estás mal, que tú estás esto, que tú estás lo otro, siempre recurriendo a la humillación como principio, como base fundamental de lo que era ahora sí que el sustento de sus palabras, ¿no? Ellos no era no era difícil mandar al carajo a alguien, decirle, es que tú estás mal porque estás bien pendejo, o es que tú estás mal porque eres un hijo de no sé qué. Y así cosas, ¿no? No es que a ti te pague el PRIAN y que tú ya se las diste a no sé quién y que cosas así. Entonces, yo comienzo a ingresar a lo que son los foros y comienzo a traer lo que es un poco de eh, filosofía
yo comienzo a filosofar dentro de lo que es FESACatlán con aspectos de Hugo Semmelmann, que estaban muy marcados en lo que era mi tesis, aspectos de Goldenberg, aspectos de Dussel, aspectos de Deleuze, ¿qué otro? Francis Bacon andaba por ahí. ¿Quién más estaba? Estaba Lyotard, lo que era la posmodernidad, Lacan, sobre todo. Yo basé lo que fue más que nada en los escritos de Lacan. Mi propuesta para comenzar a establecer lo que era la realidad de ese espejo. Entonces, así cuando yo me encontraba frente a alguien que realmente tenía un criterio diferente al que esperaba de los muchachos, ellos comenzaban a estructurar ideas, a conceptualizar, a desarrollar lo que era pensamiento propio, su filosofía, y entonces yo me encontraba en serios problemas en esos aspectos porque entonces mi mente tenía que trabajar más rápido de lo normal para precisar lo que eran palabras que fueran identificadas como palabras propias de una persona pensante. Y lo que nos llevó a establecer un cierto nivel de diálogo, de pronto yo ya no dialogaba con los mismos que me comenzaban a decir que vete al carajo y cosas así, ¿no? Entonces yo ya entraba y lo que tenía eran unas sesiones abundantes con los personajes que se encontraban ahí. Había buenos debatiendo en lo que era el aspecto de México contemporáneo, inclusive había maestros, filósofos, de todo. Me encontré a gente del CISEN ahí, eh, me encontré de varios partidos políticos y pues yo estuve estructurando mi tesis mientras dialogaba, mientras discutía. Eh, de pronto, pues llegaron las elecciones y pues me tuvieron que sacar. Representaba una amenaza para lo que era su criterio. Entonces, dentro de lo que fue todo ese aspecto del chairo y demás, comencé a realizar también lo que era arte, hacía poesía de lo que era, así que mis interpretaciones sobre la realidad a partir de mis textos y mi fabricación de lo que era la revolución lingüística. Y de ahí comencé a dar un poco del aspecto de la conceptualidad, comencé a dejarlo ir y de pronto se estableció lo que era un criterio de una revolución a partir de lo que era la conceptualidad. Y pues es casi como si estuviéramos encriptando el lenguaje dentro de lo que es la vida cotidiana. A eso se refiere la conceptualidad, una encriptación de los mensajes. ¿Y a qué nos lleva esto? A lo que en su momento llevó a los conquistados a establecer, ellos son los primeros en establecer ese tipo de códigos. Eh, Nos dice la historia que ellos adoraban a sus santos mientras iban a la iglesia católica. Entonces comienzan a manejar aspectos de la nueva conquista con lo que era su vida anterior y de ahí se forman nuevas costumbres y tradiciones. Y eso para mí pues fue algo bastante emocionante porque eh, la encriptación de los mensajes era únicamente para aquellas personas en ese momento. Con el tiempo pues se fue desenvolviendo y muchos siguen con lo que es la encriptación de mensajes y otros ya lo dejaron y se van a lo que les dice la RAE, ¿no? O sea, siempre la Real Academia va a ser quien mande sobre sus vidas y en este caso, pues ni cómo hacerle, ¿no? Pero eh, tengo pensado o entendido que poco a poco se van a ir realizando lo que son los modelos mediante los cuales las mismas personas van a comenzar a realizar lo que es su búsqueda de identidad y con eso su
cambio de manera de ver la vida, su forma de pensar. Las personas viven en el conflicto porque el conflicto es lo que deja al Estado, a lo que son los gobiernos. No únicamente al llamar Estado nos vamos a referir a todo lo que es la estructura, sino el Estado es todo aquello que protege nuestra integridad, de acuerdo a lo que son los textos de Thomas Hobbes, en lo que es el Leviatán. Si recordamos, el Estado surge a partir de la necesidad de, de proteger la propiedad privada, ¿no? Por parte de los mercaderes que estaban al lado de los reinos. Entonces estos comienzan a pagar tributo para que la seguridad los cuide, ¿no? Y es un poco de cómo surge el Estado, a partir de lo que son las visiones de Thomas Hobbes, que después vienen a ser transformadas por lo que ya sabemos todos, ¿no? El dios de la política, que sería Nicolás Maquiavelo. Pero a eso nos referimos con lo que es la política tradicionalista, de acuerdo a lo que son los criterios de Fernando Arto de Vera en su texto de filosofía política contemporánea, o teoría política contemporánea se llama el libro. Es un libro rojo, donde nos habla sobre lo que son los aspectos de la política, y él divide la política en dos etapas. La primera de ellas, pues, es la etapa artesanal, cuando no se requiere de mucho método. Entonces llegan estos seres y comienzan a darle forma a lo que es la política o la ciencia política. La ciencia política surge hasta después, ya cuando existe el método. Y pues yo me atrevería a establecer criterios de ciencia política a partir de las revoluciones sociales, lo que son las estructuras, de acuerdo a Kuhn. Entonces, para mí, surge lo que es la teoría y el método a partir de ese entonces, pero eso ya lo comentamos después. Seguimos platicando sobre el aspecto de conceptualidad. Entonces, la política, la literatura, se enlazan en lo que es ese criterio de arte. En el aspecto artesanal surgen como tesis y antítesis, podría decirse, aunque no puede ser. Entonces surgen al mismo tiempo, no como tesis ni como antítesis, sino uno como consecuencia del otro. ¿Por qué? Porque mediante lo que es la política y sus impresiones se tienen que llevar a los textos para que comience a establecerse el aspecto doctrinal de la misma, con lo que nos llevaría a un método. Lo mismo pasa con todo, no nada más con la política. La religión se forma del mismo criterio. No hay religión que no sea escrita. ¿Por qué? Por lo mismo, porque todo lo que se está viviendo y sucediendo al momento tiene que ser escrito y redactado para que llegue a conformarse lo que es parte elemental de la doctrina, parte elemental de lo que es el concepto, parte elemental de lo que son los sistemas, eh, parte elemental de donde actúa el electromagnetismo. Y bueno, pues hemos llegado a lo que es el fin de nuestra sesión. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.